vamos a iniciar con nuestro panel. Quiero recibir, por favor, en nuestro living a nuestros invitados de esta mañana. Va llegando Juan Cruz Valdés, él es Founder y Managing Partner de iThink VC. También está Sebastián Robles, Co-Founder y CEO de Crédito. Va a acompañarnos, adelante, por favor, pueden pasar. Va a acompañarnos Daniel Porras, Investment Associate de Dalius Capital, Andrés Segal, Venture Partner de Latam Our Group, que van a estar compartiendo un tema muy interesante hoy con nosotros. Y también está nuestra moderadora Viviana Caloma, Program Director de la aceleradora Solidez, quien va a encargarse de compartir algunas preguntas con ellos. También queremos recordarles al público que está disponible la plataforma para que puedan hacer sus preguntas. Hay un espacio de preguntas y respuestas. Aquí lo van a poder escanear, así que puedan aprovechar al máximo para despejar sus dudas. Viviana, todos bienvenidos. Adelante, por favor. Buen día a todos. Un gusto estar aquí y moderar este panel con 4 personas muy influyentes en la industria del fintech, ¿no? Voy a contarles un poco quiénes son. Voy a empezar con Juan Cruz Valdés. Juan Cruz es General Partner de iThink de Paraguay. Tiene más de 10 años de inversión en Venture y está liderando, han hecho una inversión aquí en Bolivia, 2 inversiones en Bolivia, ¿no? Perfecto. Voy a pasar con Sebastián Robles. Sebastián es CEO de Crédito, entonces tenemos una mega fintech aquí. Por favor, un aplauso para él. Les pido. Ha sido nombrado por Bloomberg como uno de los más influyentes en Latinoamérica. Ex becario Fulbright en el MIT, y gracias por estar aquí y compartir tu experiencia. Como tercera persona tengo Daniel Porras, viene de Dalius Capital de México, pero estás en Colombia y ya viene invirtiendo, eres Investment Associate, ¿no? Bienvenido, gracias. Y como último tengo a Andrés Segal, que es Venture Partner de Our Crowd. Y Our Crowd es un banco de inversión. Bueno, Andrés tiene más de 35 años de experiencia en banca de inversión, venture finance y desarrollo corporativo, y más de 20 años incluyendo el tema de venture capital. Cuando hablábamos con Andrés para prepararnos en esta conferencia, nos daba una clase magistral, creo, a todos, preparándonos en este panel, y el enfoque que tiene ahora es en Latinoamérica, ¿no? Sí. Gracias, Andrés, por estar acá. Vamos, caramba. Perdón. Bueno, ayer cuando estábamos en la presentación y Laila hablaba de las tendencias que daba LAFCA, una de las cosas que más me impactó en la data fue que las fintech han levantado 6 billones el año 2021, ¿no? Entonces, han sido el sector donde las inversiones se han movido más. Y si bien ha sido el sector que se ha movido más, también decía que hay 200 millones de personas que no tienen acceso al sistema financiero, y eso se vuelve una gran oportunidad. Y con esa data yo quisiera empezar las preguntas, y le voy a preguntar a Daniel, ¿cuáles son la industria financiera, qué tipos de fintechs existen y cuáles son las tendencias que están moviéndose en el venture? Sí, perfecto. Yo creo que para arrancar hay que definir qué es fintech, y en ese tema, digamos que yo creo que no hay una definición estándar, pero hay una que a mí me gusta mucho, y es las tecnologías y modelos de negocio innovadores que permiten entregar servicios financieros de mejor manera, de manera más eficiente. En cuanto a ya lo que es, pues vienen siendo como los diferentes tipos de fintechs que existen. Es complicado, ¿no? Al final del día es una industria que la capitalización de las empresas de servicios financieros en el mundo es de alrededor de 10 trillones, las fintech más o menos 1.5 trillones. Entonces, pues al final hay un mundo muy grande, pero a mí me gusta verlo como 2 formas, una un poco más macro y una más micro. En el tema macro lo vería en temas de la necesidad y el target al final que le apunta, y en eso hay como la veo de 3 segmentos. Está lo que son las fintechs que van dirigidas a consumidor, fintechs dirigidas a negocios, y fintechs de lo que es infraestructura, que infraestructura al final es lo que permite crear productos financieros de una manera más fácil. Ya después, dentro de esas 3 categorías, como que les digo, macro, yo creo que se desprende una cantidad de subverticales que me daría para dar una lista completa, pero tal vez las que más resalto es el tema, digamos, de no bancos. Pues está el caso de Nubank acá en Latinoamérica, que definitivamente es el gran referente. Igual también hay temas de neobancos, no solo hacia el consumidor, sino también hacia lo que es las empresas. Pagos, que al final del día, si uno ve las top 10 fintechs globales
alrededor de 6 de esas fintechs están en el área de pagos, definitivamente una de las áreas más importantes. Y bueno, en cuanto a cuáles también, que creo que has preguntado de cuáles eran las demás crecimiento, la oportunidad, como decías, y como decía Laila ayer, es enorme en el mundo, que realmente en todas esas verticales de crecimiento que se está viendo es impresionante. Tenemos un dLocal en el área de pagos creciendo alrededor de 130% anual, tienes a un Neobank creciendo alrededor de 230% anual, a Affirm, Buy Now, Pay Later creciendo alrededor de 180% anual, entonces crecimiento muy grande en todas las verticales. Exacto. Es eso. Y en ese sentido, le voy a preguntar a Andrés, ¿cuál es su preferencia de inversión? En el sector fintech, yo tiendo a ampliarlo un poco más, ¿no? Porque hoy deberíamos incluir lo que se llama insurance tech, como dijo Marta muy bien, Tienda Nube se convirtió en una fintech. Con Daniel, mi socio, ayer nos reunimos con una empresa muy interesante que se enfoca en fidelización, y para mí, o sea, estudiando el modelo, es una fintech también, porque están creando una forma de pago por bienes y servicios. Y yo, hasta el momento que me reuní con esta empresa, pensé que la fidelización era solamente B2C, y con ello yo aprendí ayer que también es B2B. Se puede hacer la fidelización, creando una nueva forma de pago. Así que el tema fintech es muy amplio y depende de nosotros cuánto más lo podemos ampliar. Habíamos hablado en la preparación de que existen ya empresas en el mundo para transferencias de los inmigrantes a sus países de origen de fondos para competir con los Western Union que cobran fortunas. Pero lo que no existe en Latinoamérica todavía es eso, pero para inmigración interna dentro de Latinoamérica. ¿Cuántos bolivianos, peruanos, colombianos, venezolanos hay trabajando en Argentina? ¿Cuántos haitianos y venezolanos hay trabajando en Chile? Nadie ha mirado esa inmigración. O sea, ¿cómo pueden mandar plata de la forma más económica a sus familias dentro de Latinoamérica? Así que las oportunidades son realmente muy grandes para el fintech en Latinoamérica, justamente por las valuaciones que hablaba Daniel, con dos ejemplos solamente, Nubank y dLocal. El potencial es realmente muy grande en Latinoamérica. 650 millones de personas, con la posibilidad de ampliar a Portugal y España. Solamente con eso ya es un mercado realmente muy grande, ¿no? Muy interesante, sí. Ahí voy, Juan Cruz, ¿cuál es tu preferencia de inversión en fintech? ¿Qué miras? Nosotros, a ver, todo fondo Vivi tiene una tesis de inversión, ¿no? Y acá hago un pequeño paréntesis, ¿no? Porque a veces le decimos que no a los emprendedores porque no tiene fit con la tesis, ¿no? ¿Qué quiere decir que no tenga fit? Quiere decir que no está alineado con lo que vos haces. No quiere decir que ese emprendimiento no sea bueno. Un primer mensaje sería ese. Nosotros tenemos una tesis que está orientada a impacto. Quiere decir que nos gusta, y no solamente nos gusta, sino que solamente invertimos en compañías, emprendedores y emprendedoras que estén apalancando la tecnología para resolver un problema estructural real de la región. Vos mencionabas recién que 6.000 millones de dólares invirtieron el año pasado en la región en fintech. Esto es 40% de lo que se invirtió en la región se invirtió en fintech. ¿Por qué pasa eso? Bueno, desafortunadamente nuestra región tiene todavía muchísimos problemas para resolver en términos de inclusión financiera. Depende un poco del país, entre 30 y 50% de la población está fuera del sistema bancario. 58% de los pagos se siguen haciendo en efectivo en la región. Entonces eso es un enorme problema, pero una enorme oportunidad también, ¿no? Entonces a nosotros nos gusta ver siempre emprendedores y emprendedoras que estén apalancando las tecnologías emergentes para resolver esos problemas, con un foco especial, y este es algo que nos caracteriza a nosotros en iThink, en ecosistemas nacientes en la región, dentro de los cuales está Bolivia,
Paraguay, Ecuador, Perú y también Uruguay. Súper. Me parece bien interesante esto que comentas de la tesis de inversión y el fit que tienen que hacer los emprendedores para buscar. Ahí, Sebastián, ¿cómo ha sido tu camino al ir identificando los diferentes fondos y cómo tu propuesta de valor enamoraba a estas personas para generar una inversión? Bueno, muy buena pregunta. Y en nuestro caso pasó lo que contaba Marta, que fue emprendedores exitosos que eran unicornios en ese momento, que se acercaron a nosotros porque escucharon que teníamos esta idea e invirtieron con inversionistas ángeles con un PowerPoint. Y o sea, en particular fueron los fundadores de Corner Shop, que en Chile es muy famosa, que la adquirió Uber. Y como anécdota es que nosotros no podíamos conseguir abrir cuenta en el banco, o sea, porque éramos fintech. Tuvimos 3 meses, entonces terminaron depositando el aporte en mi cuenta personal. Y bueno, el camino después de eso, la verdad es que uno queda lleno de energía, porque hay que alguien así con esa expertise, habiendo pasado por todo lo que pasaron ellos, confía en ti, te da como un empujón y que valida que toda tu locura, en verdad hay alguien que también cree en eso, cuando estás en la etapa de PowerPoint. Pero después, una vez que vas avanzando, yo creo que es súper importante creando relaciones con el ecosistema de Venture Capital desde el inicio, porque los que han invertido en nosotros es gente con la que tuvimos relaciones prácticamente un año, en contacto común, eso, dándole visibilidad a los avances, y yo recomendaría eso, siempre mantener relaciones con el ecosistema, nunca se sabe el día de mañana, hoy día te dicen que no, mañana que sí, o hoy día tú les dices que no, y mañana les dices que sí. Así fue un poco como partimos. Eso es bien interesante. Y tomando tu punto del ecosistema, le voy a preguntar a Daniel, ¿cuáles crees que son los factores que propician mayores inversiones dentro del ecosistema o el crecimiento del ecosistema en fintech? Sí, yo creo que al final hay 4 factores donde creo que igual no solo se limitan a fintech, uno tal vez en fintech un poco más. El primero, yo creo que en todo ecosistema al final del día es el talento, y el talento es de 2 partes, el talento tanto del lado de fundadores, pero también del talento que pueden reclutar esos equipos fundadores. Creo que una ventaja que ahorita trajo todo el tema de la pandemia fue el tema del trabajo remoto y las startups que están surgiendo para permitir ese trabajo remoto, pero pues al final del día nosotros invertimos en personas y pues las personas vienen del talento, y creo que en ese sentido algo que es muy importante para el crecimiento de cualquier ecosistema o de lo que he visto es sobre todo los casos de éxito. Pues creo que el caso más diciente es Rappi. Digamos, a la gente le puede gustar, le puede no gustar, el modelo puede no hacer sentido, pero algo que creo que nadie puede negar es el efecto multiplicador que ha tenido para el crecimiento del ecosistema, yo creo que no solo colombiano, sino latinoamericano. Entonces creo que el talento y ese talento con casos de éxito es bien importante. El segundo tema pues es el tema del mercado, las tendencias que tiene el mercado, el timing. Digamos que hablar de fintech tal vez hace 15 años, cuando el tema de smartphones todavía no existía, no era tan claro. Ahorita yo creo que las tecnologías, la gente también está mucho más abierta a eso. El tercer tema, que es el que decía que creo que en temas de fintech tiene un peso un poco más relevante, es el tema de la regulación y el gobierno. Yo creo que el ejemplo perfecto de lo que puede hacer una buena política en unas áreas es Brasil. Ahorita con todo el tema de Open Finance, Open Banking que han tenido ellos, realmente la apertura que se ha dado en mercados de cómo el gobierno puede ser un catalizador positivo, y al mismo tiempo se ven ejemplos de tal vez de cosas que no hacer. Un México que iba por una buena dirección con la ley FinTech, pero después digamos que ya generó cierta incertidumbre alrededor de esto, y también cómo puede frenar a veces ese crecimiento, ¿no? Y creo que el último tema vendría siendo el capital. Pues al final del día, para que los ecosistemas crezcan se necesita parte de ese capital, donde hay 2 formas de tenerlo. Están los fondos locales, el tema de ángeles, que creo que es muy importante, sobre todo en ecosistemas nacientes, como es el caso de Bolivia, y afortunadamente también el tema de capital extranjero, que es lo que yo creo que ha ocurrido en Colombia. En Colombia, tristemente, la cantidad de capital local creo que no es mucha, pero digamos que ha sido parcialmente compensada por ese capital internacional. Pero creo que esa es una tendencia, lo del capital local no es mucha en muchos países, ¿no? Es lo mismo hemos visto en Chile, en Argentina. Tristemente. Tristemente, sí. Creo que México sale de esa curva, ¿no? Andrés, tú que inviertes y estás desde Israel, ¿cómo ves las diferencias del ecosistema? ¿Qué es lo que estás viendo en LATAM ahora y qué oportunidades? Como bien dijo esta mañana Marta, hay muchas similitudes entre Israel y Latinoamérica. Y hay
muchas similitudes en ciertas partes y en ciertos sectores, por ejemplo, agro y food tech, hay muchas conexiones, ¿no? El fintech es muy amplio y hay aprendizajes de un lado y del otro. ¿Qué miro? O sea, lo primero que miro, y también lo marcó Marta esta mañana, es talento, people. O sea, como les comentaba, mi primer curso en el MBA de Venture Capital, el profesor el primer día vino y dijo qué es importante en una startup cuando la conocen. Puso management, 5 el resto. Y o sea, people es lo fundamental, pero no solamente el talento, sino el carácter, o sea, y la capacidad de formar un equipo y la capacidad de recibir críticas constructivas para poder tomar las decisiones correctas y ser acompañado, como decía él, de la comunidad. O sea, la comunidad te ayuda a crecer, te da las críticas constructivas, te dice, esto está bien, pero necesitas pivotar. Si el fundador no está dispuesto a aceptar esas críticas que pueden ser del VC, de su abogado, o de quien sea de esta comunidad que acompaña al crecimiento de las startups, va a morir. Así que primero y principal, como decía Daniel, people, talento, carácter. Lo otro se puede ir moldeando, pero si no tienes la persona y la persona capaz de escuchar y recibir, Marta nos comentaba anoche en una cena un caso de un fundador chileno con una gran compañía, pero que hubo que hacerle, lo comentó también en el caso de Tienda Nube, hubo que hacerle un coaching para cambiarle la cabeza, y puede haber un gran tecnólogo con una idea, pero no tiene cabeza comercial. Entonces tiene que asumir que quizás él debe asumir la posición de CTO, o sea, de Chief Technology Officer, o ir como chairman, y traer a alguien que tenga la cabeza comercial como para hacer crecer el negocio. Esto aplica tanto para fintech como para cualquier otra startup. Es bien cierto, en los programas de aceleración, las aceleradoras trabajamos en el mindset, ¿no? Y la escucha activa y para que las personas puedan pivotear, repivotear. Y es formar el carácter también, ¿no? Porque aquí en Bolivia, no sé, en Latinoamérica, pero tenemos mucho miedo al fracaso. Fracasar no es bueno, ¿no? Y la industria del venture, de startups, te dicen fracasa rápido, barato y vuelve a empezar, ¿no? Entonces ahí es... Hay ese clic bien. Quiero hacer un comentario. En Israel especialmente, el fracaso es positivo. O sea, el fracaso, John Medvedev, el fundador de Hourcross, siempre dice, si yo tengo 2 emprendedores sentados y que me están pitcheando, el primero fracasó una vez antes, el segundo es su primera startup, yo le invierto a que fracasó. Claro. Porque tiene la experiencia de haber fracasado. O sea, así que fracaso no es mala palabra en este mundo. Fracaso es aprender, es levantarse, o sea, levantarse después que uno se cayó, pero levantarse con otra fuerza, con otro ímpetu, con un aprendizaje. Y, o sea que eso creo que es algo que debemos incorporar todos, no solamente los emprendedores, sino en la comunidad. O sea, el fracaso es aprendizaje. Es muy valioso eso que dices. Y voy a ir y le voy a preguntar a Sebastián, ¿cuáles han sido los mayores desafíos o fracasos? Pero yo lo pongo como desafíos para que tú puedas escalar, y cómo ha sido esa ruta. Bueno, muy buena pregunta. Diría que, al igual que todos los que estuvimos metidos en el COVID, ¿no? y cómo afectó a la sociedad, yo diría que ese fue el principal desafío. Nosotros lanzamos nuestro producto cuando en el país había cuarentena total, los comercios estaban cerrados,
incluso se estaba cuestionando el delivery de e-commerce. Entonces, yo diría que el poder navegar en la situación del COVID, en donde mucha gente lo pasaba mal, fue quizás el mayor desafío para nosotros. Y la verdad es que lo logramos navegar gracias a la tecnología. Fuimos capaces de encontrar aquellos negocios que podían navegar bien el COVID, que se habían beneficiado por el COVID, pero que la industria financiera y los bancos no eran capaces de leerlos o detectarlos, porque lo analizaban como industria. Por ejemplo, la industria de alimentos, los restaurantes, los bancos no eran capaces de identificar al restaurante que le iba muy bien porque vendía en e-commerce versus el restaurante que estaba cerrado. Entonces a ningún restaurante le da apoyo financiero. Yo diría que el navegar el COVID fue el principal desafío. Y a futuro, o sea, para nosotros quizás el mayor desafío, pero que es una oportunidad también, es escalar regionalmente. O sea, una fintech, creo yo, hoy en día en la región tiene que tener impacto regional, y eso lo permite la tecnología. Entonces, el desafío de expandirse regionalmente y tener un impacto en varios países es lo que estamos enfocados ahora. Perfecto. Aquí, Juan Cruz, ustedes que viven recibiendo propuestas para inversión, ¿qué es lo que más están recibiendo? ¿Qué pitches son los más interesantes? ¿Cuál es la tendencia que estás viendo en el mercado ahora, post-COVID? Bueno, a ver, nosotros empezamos a operar Vivi en enero. Ya tenemos 9 inversiones. 2 de esas inversiones son bolivianas. Ahora quiero contar un poquito sobre eso. El 30% del deal flow, o sea, el 30% de las compañías que se acercan a nosotros son fintech. Entonces está en línea con eso. Mayoritariamente los subverticales son pagos, remesas, pero también vemos mucho de cripto exchange y demás, de los cuales nosotros no participamos porque todavía no estamos viendo una conexión, como les contaba antes, con los problemas reales, ¿no? Pero volviendo al tema de la inclusión financiera, ¿no? Yo tengo un dato que leí de un informe del IFC que realmente me voló la cabeza. De toda la población que está fuera del sistema bancario en Latinoamérica, 67% tiene un teléfono celular con acceso a Internet. Lo voy a repetir. De toda la población que está fuera del sistema bancario en Latinoamérica, 67% tiene un teléfono celular con acceso a Internet. Y eso es una oportunidad enorme, enorme, porque puedes tener un banco en tu bolsillo. Y eso es lo que está haciendo Coban, que es una de las compañías bolivianas en las cuales nosotros invertimos, que es una compañía, un neobanco, una plataforma de servicios financieros digitales que tiene un foco especial en Bolivia, en Perú, en Ecuador y también en Paraguay, ¿no? Tratando de apalancar lo que es la tecnología para incluir financieramente a estos sectores. Perfecto. Ahí, ¿qué es lo que más recibes como propuestas? Sí, justo estuve analizando y creo que es similar a lo que hablaba Juan. Este año hemos recibido alrededor de 25% de lo que nos ha llegado está en fintech, pues muy con en línea. Después ya lo que le sigue casi 3 veces menores, temas de salud, que es como el 9%, y e-commerce 8%. En cuanto a lo que últimamente dentro de fintech hemos estado recibiendo, creo que hay una tendencia creciente, sobre todo a soluciones de B2B, similar a lo que hace Sebastián en productos. Yo creo que acceso, o sea, la ola inicial de lo que vimos fue directo a consumidor, soluciones de crédito a personas, y creo que la segunda ola que está viniendo fuerte ahora es soluciones hacia empresas. Pues Sebastián creo que tiene mucho mejor los números que yo, pero dependiendo del país, creo que menos del 30% de las pequeñas y medianas empresas tienen acceso a crédito, y al final creo que es una tendencia que ahorita está creciendo. Andrés, ¿qué es lo que ustedes están casi al final de la cadena del VC? ¿Qué es lo que más están recibiendo y en qué están poniendo el foco? O sea, Our en realidad es como le comentaba a Juan Cruz, es un animal medio raro, ¿no? Porque debajo del mismo paraguas tenemos desde incubadoras y hacemos hasta pre-IPO deals. Y el 50% de nuestras inversiones siguen estando en Israel. O sea, Israel es muy buscada por ciberseguridad, inteligencia artificial, ahora empezó el quantum computing.
pero la relación más directa con Latinoamérica, que es lo que nosotros nos interesa, es el agro food tech, o sea, y la posible triangulación con tecnologías israelíes, tecnologías de Latinoamérica, la agroindustrial de nuestros países, inclusive Bolivia y Santa Cruz en forma particular, y los destinos de exportación de nuestros productos, que son ahora mucho Medio Oriente, Asia, Europa. Así que tenemos una visión bastante amplia en cuanto a qué miramos, y una selección muy estricta, como también decía Marta. Nosotros vemos 200 startups al año de todo el mundo y solamente se seleccionan el 2%, ¿no? Solo el 2% de todas las propuestas que reciben. Solamente el 2% de todas las propuestas que recibimos. Quería hacer un comentario con respecto a lo que mencionó Juan Cruz del informe del IFC. La gran ventaja que tiene Latinoamérica es lo que llamamos el leapfrogging, que es pasar de no tener celular o no tener computadoras a tener incluso algunos 2 smartphones en su bolsillo y poder hacer todo con el smartphone. Países como Estados Unidos o Europa han pasado por diferentes etapas, ¿no? Pero Latinoamérica tiene esas ventajas y esas ventajas generan oportunidades, ¿no? Sí. Especialmente en el área de fintech para los underbanked, o sea, los que no tienen acceso a una cuenta bancaria. Entonces, reemplazar eso con medios de pago, wallets, microfinanzas, pero desde el celular, es la oportunidad en Latinoamérica. ¿Puedo comentar algo sobre Sí, eso? por favor. Que, elaborando ahí sobre eso, que en Latinoamérica hay una situación en donde los bancos son 5 veces más rentables que en Europa y el doble que en Estados Unidos, entonces el incentivo a innovar es casi nulo. Yo trabajé en un banco, así que fui parte de ese problema también, pero la verdad es que el incentivo a innovar es muy bajo y lo que está sucediendo es que los bancos se van replegando hacia arriba, hacia los clientes más rentables. ¿Y qué es lo que pasa abajo? En ese mismo informe, en las pymes, el 85% no accede a capital de trabajo y solo el 7,5% lo hace en un banco. O sea, los bancos están enfocados arriba en los clientes que son seguros y que son muy rentables. Lo que deja abajo una oportunidad gigantesca. Y cuando hablamos de smartphone en este segmento es más aún grande la penetración. Según Visa, el 98% tiene acceso a un smartphone. Así que la oportunidad es, a través del teléfono, poder bancarizarlo. En nuestro caso, eso es lo que hacemos. Nosotros en un minuto le abrimos una cuenta bancaria y terminan el flujo y tienen una cuenta donde recibir pagos, que es lo que a nosotros nos costó 3 meses y un abogado. Bueno, entonces las oportunidades son infinitas. O sea, es demasiado las oportunidades que hay. Súper. Voy a volver a lo que dices, de todo el deal flow que solamente aceptan el 2% para analizar. ¿Qué le está faltando a los emprendedores, a las startups para presentarse a los VCs? ¿Qué consejos les pueden dar? Pero ¿qué elementos transversales ven en las propuestas que son las más, como los red flags que salen? Mira, o sea, AgroCrowd, por la estructura, por haber nacido en Israel, tiene una visión de invertir solamente en tecnologías disruptivas, o sea, no en cut-and-paste, o sea, No modelos tropicalizados. Hace muy poco marketplaces, a menos que sean algo disruptivo. O sea, se ha invertido en el Airbnb, pero del mercado de botes y veleros. O sea, propietarios que ponen en alquiler
¿Y qué pasó el año pasado? Airbnb invirtió en la compañía. O sea, para aumentar su offer, no solamente ofrece apartamentos y casas, sino botes y veleros, ¿no? Entonces, ¿qué le falta al emprendedor? Es difícil contestar esa pregunta. Depende de cada VC, ¿no? O sea, cada VC tiene su tesis, su modelo de inversión y qué es lo que mira. Nosotros, para llegar a ese 2%, se reciben 200 por mes y hay diferentes filtros. Es como un embudo en el que se va pasando. No estoy en el investment committee, pero en el caso particular de AWCrowd, y esto es algo que también Marta marca mucho, el investment team es pequeño en comparación con el portfolio management y el business development que tenemos en AWCrowd. O sea, es muy importante el trabajo post-inversión. Sí. Y eso es muy importante también en Latinoamérica, porque es en la misma situación que Israel. Israel es un país hoy de menos de 10 millones de personas y rodeado de enemigos. Así que todo lo que se hace es para cabeza global. Y eso tiene que suceder en Bolivia, en Latinoamérica. O sea, el emprendedor tiene que nacer con la cabeza de que esto es global. Así que... Qué buena cosa. Daniel, ¿qué crees que es lo que está faltando? Sí, hay un tema que creo que bueno, hay que reconocer la actualidad de los mercados y es, pues ahorita, digamos que hay una realidad global macro que por varios factores, tanto el VC como la economía global van de aceleración y creo que destapó algo que venía ocurriendo no solo en Latinoamérica, sino globalmente y creo que se extiende mucho a las fintechs y es el tema de crecimiento sostenible, ¿no? Los venture capital al final del día invertimos en empresas que tengan buen crecimiento, pero al final del día tienen que ser negocios que sean viables en el largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? Los famosos unit economics. ¿Qué es? Un unit economics es que en una unidad tú seas rentable después, digamos que de lo que son los costos de llevar ese producto o servicio a la gente. Y algo que a veces creo que le falta a las fintechs especialmente es ese tema. No necesariamente tienes que tener rentabilidad hoy, pero tienes que tener un plan claro para llegar a hacerlo y una viabilidad de hacerlo. Y creo que el ejemplo perfecto para demostrar lo que a veces falta es a muchos negocios de préstamos que a veces nosotros pedimos lo que llama loan tape. ¿Qué es el loan tape? Es básicamente un documento que guarda lo que son los préstamos que hace una empresa con todos los datos. A nosotros nos gusta después poner esos préstamos en las gráficas. ¿Qué debería haber uno normalmente en esos préstamos? En flujos, es una gráfica que cae, que es el desembolso que hace la empresa, y a medida que el tiempo pasa y te van repagando ese préstamo, esa gráfica empieza a subir hasta que llega a cero. Cuando llega a cero, ¿qué quiere decir? Te repagaron el préstamo y después crece un poquito más y eso que quiere, eso básicamente es el interés y la ganancia. Que nos encontrábamos en muchos negocios de préstamos nosotros, negocios que al final la mayoría de curvas terminaban aplanándose debajo de cero. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente estaban perdiendo plata cada vez que hacían nuevo préstamo. Entonces, el ejemplo, eso al final se extiende a muchos diferentes tipos de negocios, pero creo que era la mejor forma de ponerlo y en general creo que lo que tal vez le falta a muchas fintechs, no a todas, porque hay unas que creo que hacen muy bien el trabajo, es tener esa mentalidad de que no es crecimiento a todo costo y que es un crecimiento al final del día responsable y creo que esta situación macro que arranqué la idea ha ayudado a traer ese tema nuevamente, que tal vez por la exuberancia de capital que hubo el año pasado se nos olvidó, pero pues al final del día son negocios que tienen que ser viables en largo plazo. Totalmente. Juan Cruz, ¿qué Bueno, les falta? De las 350 compañías que nosotros analizamos en estos primeros 8 meses de operación, nosotros invertimos en el 2.5%, así que estamos ahí alineados. La media de la industria es 3.5. Nosotros tenemos en nuestro CRM un campo en donde ponemos por qué no hemos invertido en esa compañía, ¿no? Obviamente el mayor motivo por el cual nosotros no invertimos es que no tiene fit con la tesis, pero después empiezan a aparecer otros motivos que son un poco más interesantes
interesantes, ¿no? Yo te voy a responder desde los ecosistemas que nosotros conocemos más, que son los ecosistemas en los cuales invertimos: Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador y Uruguay, ¿no? Y nosotros estamos viendo muchas compañías que llegan a una ronda de inversión con dos problemitas principalmente. El primero es, están solucionando un problema muy local y dicen que van a expandirse internacionalmente, pero no tienen un conocimiento que ese problema realmente sea un problema compartido por otros países, ¿no? Entonces, el primer punto es, no solamente tenés que resolver un problema local, sino que ese problema también tiene que ser compartido al menos por la región, porque si no, no te da el mercado para que eso sea un crecimiento exponencial que necesite un inversor para invertir. Y el otro punto, creo que hablamos con Omaira ayer sobre esto, ¿no? Es los cap tables. El cap table es cómo está distribuida la participación accionaria de la startup al momento de salir a pedir una inversión, ¿no? Entonces nos llegan muchas compañías a veces en donde los founders se han diluido muchísimo, incluso antes de salir a buscar una ronda de inversión, digamos, institucional, como es una ronda de VC. Eso tiene que ver un poco con desconocimiento. Ayer hablábamos de prácticas predatorias. Yo prefiero pensar que es un poco más de conocimiento del friends and family, del inversor ángel. No es que son gente mala que quiere que a los founders les vaya mal, sino que no saben cómo es el estándar de la industria, o cómo es el juego del VC. El juego del VC dice que vos te vas a diluir 15, 20% por cada ronda de financiación. Entonces, cuando vos vas a levantar tu primera ronda, tenés que tener como founder, como emprendedor, un gran porcentaje de la compañía. Y cuando me refiero a grande, digo arriba del 80%, por favor. Entonces estamos viendo compañías que nos llegan con 50% en manos del emprendedor. Y eso es un red flag para nosotros, porque sabemos que después va a haber una dilución y el incentivo para el emprendedor va a disminuir, y eso aumenta el riesgo de fracaso, y entonces nosotros nos retiramos. Es clave ese punto. Y yo, porque hemos estado también del lado del inversionista y nosotros bien tradicionales por nuestras normas y demás, pero creo que con la educación y la sensibilización eso va a ir cambiando y los emprendedores van a entender que no pueden ceder tanto a sus inversionistas ángeles, ¿no? Y empezar a negociar mejores condiciones para que todos crezcan y todos recuperen, ¿no? Sí, yo creo que la palabra clave exacto. es eso, educación, lo que estás haciendo vos de Solidez, lo que está haciendo Sí. Vivi desde Pista 8, este evento es clave para el ecosistema. Yo creo que la palabra clave es educación. Sí, ese es un punto. Ahí te pregunto, Sebastián, ¿cuál ha sido el mayor valor que te han dado tus ventures, tus inversionistas? ¿Qué valor, qué capital inteligente? Hablamos del capital inteligente que sí son el network, es el acceso a los corporativos, pero tangiblemente, ¿cuál es el mayor valor de tus inversionistas? Sí, siendo honesto, el mayor valor fue la posibilidad de tener un coach, básicamente, que era el CEO de Corner Shop. Y yo cada vez que estaba en un momento en que necesitaba conversar con alguien y poder pimponear ideas y sobre todo recibir comentarios de cómo hacer mejor fundraising, cómo mejorar las presentaciones, cómo mejorar tu pitch, cómo negociar con los fondos, yo no tenía experiencia en eso. Entonces ahí los primeros inversionistas, en este caso el CEO de Corner Shop y también el gerente de tecnología de Corner Shop, hasta el día de hoy me apoyan en eso. Yo siempre tengo una pregunta sobre fundraising, lo llamo a ellos, porque ya pasaron por esto, claro. Han negociado con fondos, con inversionistas ángeles, con inversionistas estratégicos, un exit fallido, primero con Walmart, luego con Uber. Entonces yo diría que el principal valor fue tener a alguien cerca que actuó casi como un coach, que hasta el día de hoy puedo recibir apoyo de ellos en un tema en el cual yo no tengo tanto expertise como ellos. Así que yo diría principalmente eso. Y ahora, también más maduro, en la empresa, yo diría que, por ejemplo, en nuestro caso, el tener redes y llegada al sistema financiero, al mercado de capitales, ha sido algo que nos ha ayudado nuestro inversionista. Y también tenemos un advisor que es el ex CEO de OnDeck, que se llama Pablo. Sí. El ex CEO de OnDeck, Noah Breslow, que ahora es un partner en Bain Capital en Nueva York, nuestro advisor hace un año.
y él nos abrió las puertas a todos los fondos de Venture Debt de Estados Unidos que querían invertir en Latinoamérica. Así que tanto inversionistas como los advisors creo que son claves para un emprendedor. Perfecto. Para ir cerrando, ¿qué oportunidades en FinTech ves que no han sido todavía atendidas en Latinoamérica que ves en otros mercados, Andrés? Me gustaría agregar un puntito más a lo que tú comentaste de educación necesaria en Latinoamérica, que es un punto en el que Our Crowd pone mucho énfasis. O sea, Our Crowd nació con la idea de democratizar el acceso al venture capital de calidad o profesionalizar al inversor ángel, ¿no? Con muchas cosas, voy a utilizar una frase creada por un participante, gracias a él y a Orlando Vaca estoy aquí, Alonso Itacochea, que habla del liquid lawyer. O sea, el liquid lawyer tiene que ser parte de esa comunidad que apoya a las startups a llegar al siguiente nivel, pero que también está en el medio entre las startups y los corporates que pueden ser sus clientes. Pero esa educación está no solamente en cómo invertir, en cómo, o sea, cuidar incluso al ángel de no diluirse en las futuras rondas, ¿no? Volviendo a qué veo en otros mercados que aquí no, creo que se pueda, tiene que crecer mucho en Latinoamérica el insurance tech, tanto a nivel corporativo B2B como al nivel de seguros de vivienda, de automotor, incluso hoy en Latinoamérica necesitamos seguro para el celular, con la cantidad que se roba, ¿no? O sea que hay tanto para hacer. Lo otro que mencioné de transferencias internas en Latinoamérica para el trabajador migrante, había justo una startup que Aguacar invirtió porque se enfocaba pura y exclusivamente en las transferencias de los migrantes filipinos en Israel, y después empezó a crecer en Europa y en Asia, y terminó siendo un neobank para el trabajador migrante. Eso me parece que falta en Latinoamérica, hay una oportunidad muy grande, ¿no? Y tanto Visa como Mastercard, como los wallets que ya existen, o sea, pueden ir integrados en eso que falta, ¿no? O sea, lo importante para el emprendedor latinoamericano tiene que ser, no tengo que crear algo que ya existe, tengo que crear lo que no existe y utilizarlo, o sea, lo que ya existe como parte de mi offering. Entonces, lo que yo veo no es una oportunidad para un emprendedor, sino es una oportunidad para el emprendedor combinado con otros emprendedores que ya desarrollaron parte de la tecnología que ese emprendedor necesita, ¿no? Entonces, ahí está el efecto comunidad, ¿no? Qué interesante. Daniel. Sí, de mi lado diría que hay, o sea, muchas oportunidades en fintech, pero yo creo que hay dos que creo que todavía faltan o están empezando a nacer y que nos tienen bien emocionados desde Dalus. Las primeras son soluciones fintech, sobre todo en lo que son pagos B2B. El sector de pagos B2B es muy complejo, tiene unos temas de reconciliación, fraude, métodos de pago en efectivo que sentimos que hoy no han salido todavía la cantidad de soluciones suficientes y costo eficientes, y en temas de tiempo, y en ese sentido esas soluciones también nos emocionan porque creemos que pueden tener lo que uno llama un coeficiente de viralidad interesante en cuanto a cada vez que alguien hace un pago a un proveedor, ese proveedor lo agregas a la red y así mismo empiezas como la cadena. Entonces, te diría que el tema de pagos B2B es algo que nos emociona mucho y todavía no hemos estado viendo. Y el segundo tema es el tema de Embedded Finance, que Andrés lo tocaba por ahí. Sí. O sea,
Creo que hoy en día lo que es fintech no es solo lo que directamente arranca como fintech, sino lo que tiene el potencial de ofrecer fintech. Entonces, ¿qué es Embedded Finance? Embedded Finance son todas esas soluciones que en su concepción no son financieras, o sea, podemos estar hablando de un software, pero que agregan productos financieros. El ejemplo perfecto es Shopify o tienda nube, como lo comentaba Marta. Al final son soluciones que al final nacen ofreciendo posibilidad a los negocios de digitalizarse y te empiezan a ofrecer créditos, te ofrecen a ofrecer seguros, como decía Andrés, y tienen un tema muy interesante en cuanto al costo marginal de adquirir ese usuario es muy bajo, o sea, ya lo tienes, simplemente le estás ofreciendo algo adicional, entonces tu CAC en esa nueva línea es muy bajo, inclusive termina distribuyéndolo, aumenta tu lifetime value porque aumenta la ganancia de la fuente de ingresos potencial que puedes tener y también la retención porque al final pues tienes una oferta de valor mucho más fuerte para el usuario final y bueno, creo que tanto las soluciones que están empezando a pensar monetizar de ese lado como soluciones que permiten a otros ofrecer Embedded Finance es algo que estamos empezando a ver y que nos tiene emocionados. Sí, súper interesante. Es la nueva ola, creo, de la migración de startups. Hay varias que estamos viendo en Bolivia, sí. ¿Quién quiere hablar? Dale. No, a ver, yo escuchaba, nosotros tenemos en nuestro ADN dentro de iThink el desarrollo económico de nuestros países a través de la inversión en tecnología, ¿no? Y esto, hablando de fintech, es inclusión financiera. Yo quiero ver muchísimo más emprendimientos que apunten a lo que es inclusión financiera, no solamente de las personas, que es lo más importante, sino también de las microempresas. En ese sentido, desde iThink estamos muy alineados con nuestros principales inversores, el BitLab, liderado por Laila, por Fernando, que los veo ahí, que confiaron en estos locos, de que desde Paraguay invierten en toda la región, o Fundapro, Carlos, Rolando, que deben estar por ahí atrás, que también confiaron en estos locos que están trabajando en a ver si podemos direccionar capital a que los emprendedores puedan trabajar en lo que es inclusión financiera, sobre todo de estos países un poco más olvidados dentro de la región. Perfecto. Bueno, en nuestro caso estamos súper apasionados con la oportunidad de ayudar a las empresas. O sea, nosotros lo que vemos es que las oportunidades son infinitas por lo que comenté antes de los bancos, pero también la realidad de las empresas, las pymes hoy en día es que llegan a fin de mes y no saben si ganaron o perdieron dinero, no tienen flujo de caja, no tienen educación financiera, les cuesta mucho postular un crédito en el banco, le responden 2 o 3 meses después sin ningún feedback, sin saber qué tienen que mejorar. O sea, nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es enfocarnos en ello. Y al principio no era el caso, pero desarrollamos una tremenda tecnología que evalúa el riesgo en tiempo real, crea un flujo de caja, crea dashboards, etcétera, y lo usábamos solamente para los clientes a los cuales podíamos darle un crédito. Y nosotros ya hicimos un giro y ahora tenemos más de 70.000 empresas registradas, 20.000 que se han integrado con sus declaraciones de impuestos en nuestra plataforma y a todas les hacemos recomendaciones financieras gratis para poder mejorar su credit score. O sea, conectamos nuestro modelo de underwriting, nuestra evaluación de riesgo en nuestra base de datos con recomendaciones financieras automatizadas y logramos al final poder ayudar a más empresas. Así que yo diría que eso es lo que más nos motiva, hay tantas oportunidades en Latinoamérica para poder ayudar y hacer un aporte y a la vez obviamente también hacer un negocio como parte de eso y yo creo que eso es algo único de la región, al menos esa es mi visión. Me quedan 3 minutos para cerrar y tengo 3 preguntas, así que vamos a hacer. Dale, Alfredo. Yo quiero agregar algo para cerrar, ¿no? Y tomando un punto de cada uno. O sea, lo interesante del fintech es que requiere mucho de la comunidad y de otras tecnologías. En el fintech tenés problemas de ciberseguridad. Tanto en el tema de usuario final como incluso en el cross-border transactions entre empresas, donde hay que evitar por temas de regulación, anti-money laundering, etcétera, etcétera. O sea, fintech necesita de otras tecnologías que van soportando el negocio, la importancia de la comunidad, ¿no? Súper. Voy a hacer las 3 preguntas así rapidísima. La primera es para ti, Alfredo, y dice, ¿cómo desarrollar el ecosistema fintech en Bolivia? Hay trabas de la banca tradicional. ¿Invertiría en una fintech que quisiera entrar en el mercado? Sí, hay que separar.
yo sí invertiría en una fintech que en Bolivia. O sea, depende del marco regulatorio, ¿no? En fintech hay mucho de marco regulatorio, pero solamente invertiría si como decía, esa fintech tiene una visión de expandirse rápidamente a Latinoamérica y donde, o sea, lo que se llama el TAM, el Target Market, es realmente importante, ¿no? Las métricas, como decía muy bien Daniel, me cierran. Pero, y el emprendedor es, o sea, lo que hablamos, ¿no? O sea, talento más carácter. Más carácter. Perfecto. Daniel, esta pregunta es para ti. ¿Se cree que en el futuro cercano todas las empresas deberían tener una arista fintech en su modelo de negocio? ¿Qué consejo podrías dar a los corporativos para una adecuada vinculación con startups fintech para no quedarse fuera de esta tendencia? Sí, o sea, yo creo que definitivamente pueden aportar valor y muchas empresas van a tener fintech dentro. No lo pondría o tal vez no lo categorizaría como que tienen que hacerlo. O sea, Exacto. creo que para muchos casos tiene beneficios, puede que para algunos no sea lo más eficiente. Eso respondiendo a la primera parte. Y la segunda de lo de los corporativos, yo creo que bueno, arranca con un tema y es como es una curva de aprendizaje, ¿no? Y yo creo que todo tiene, digamos, que sus etapas. Lo primero es definitivamente acercarse, digamos, nosotros como fondos siempre estamos felices de hablar con corporativos, de compartirles un poco de nuestra experiencia, cómo ha sido, acercándolos a algunas empresas del portafolio, ellos abriendo algunos programas tal vez de innovación, donde hagan challenges o acerquen startups para que hagan parte de ellos, los conozcan, vayan familiarizándose. Y sobre todo el consejo que más grande les darías dentro de ese ejercicio educativo y de acercarse a las empresas, también eventualmente puedo llegar a hacer inversión, ya sean fondos o directa, pero es un tema de ejecución y que sé que a veces es el gran dilema del corporativo de que al ser grandes las decisiones a veces toman mucho tiempo y algo que yo he visto que se quedan es quieren, planean, pero no ejecutan. Entonces al final del día es mucho hablar internamente y también tienen que entender que el ritmo de las startups se mueve muy rápido, que muchas veces sí, que pues Sebastián probablemente tiene más experiencia en eso, pero es frustrante para una startup cuando entra en contacto con muchos corporativos, la velocidad en la que se mueven. Entonces sería un tema de educación, planeación, pero también ejecución. Y empezar a intentar moverse un poco más rápido. Perfecto. Y esta última es para ti, Sebastián, de Evelyn Mercado de Country, que es una fintech. ¿Qué estrategia sugieres para cambiar el mercado? Para expandirse a otros países, me imagino. O sea, lo hemos dicho ya, yo creo que la clave es desde el principio tener el mindset de saber que uno necesita estar presente en muchos países para poder escalar y tener un acompañamiento también de financiamiento internacional. O sea, todos los que han hablado acá de financiamiento hablan de la importancia del tamaño del mercado, pero eso se logra cubriendo el mercado, llegando a varios países. A mí me gustan dar ejemplo, Corner Shop. Corner Shop partió en Chile, pero en simultáneo se fue a México y le fue mejor en México que en Chile. Si hubiera quedado en Chile, o sea, los corporativos nadie quería trabajar con ellos, los grandes supermercados no querían trabajar con ellos. Lograron desde México cerrar un deal con un gran supermercado y ese supermercado tenía presencia en Chile y así fue como lograron que les fuera bien en Chile. Entonces, yo creo que hay que tener ese mindset desde el origen. O sea, uno cuando está partiendo la empresa tiene que saber que no basta con quedarte en tu país y que tienes que tener una ambición regional. Y está lleno de casos, yo mencioné uno, pero hoy en día, si ustedes se fijan, las empresas exitosas, las que hacen grandes rondas de capital semilla, ustedes miran sus páginas web o sus declaraciones y todos están en más de un país. Obviamente en FinTech, yo creo que es más difícil que Corner Shop, ¿cierto? En FinTech está la regulación, pero hay que ser capaz de encontrar productos que sean transversales para todas las regulaciones. O sea, uno tiene que estar consciente de cuál es la regulación en caso de FinTech de cada país y que tu proyecto cuando nace sea capaz de escalar. Y no puedes culpar después, no, que la regulación de tal país no me deja escalar. Eso tiene que ser parte del diseño de tu solución desde el origen. Así que eso. Muchísimas gracias. Y otra cosa también, una pregunta que no me hicieron, pero que estaba en la lista, que yo creo que es importante, que era cómo manejar el crecimiento, cómo manejar cuando uno escala. A mí me ha tocado participar varias veces de proyectos que escalan muchísimo, no solo el que estoy ahora, sino que antes. Yo diría que la clave es evitar la tentación de crecer con personas y buscar crecer con tecnología.
O sea, buscar la forma de resolver los problemas que genera el crecimiento, porque crecer genera múltiples problemas, es un happy problem, pero uno tiene cañerías diseñadas para cierto volumen, ¿cierto? Y cuando esas cañerías se llenan más de lo planeado, empiezan a haber goteras. Entonces, es clave siempre tener el mindset de buscar resolver los problemas con tecnología. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros no tenemos vendedores. Es todo digital, todo autoservicio, y hay empresas que hacen cosas similares que tienen 250 vendedores y resuelven todos los problemas con personas. Y a esas empresas les cuesta mucho irse a otro país después. Para nosotros, irnos a otro país es nuestro canal de adquisición, un par de clics, extenderlo, adaptar un poco el lenguaje y podemos llegar a países de habla hispana, porque todo nuestro canal de adquisición es digital. Así que, bueno, ojalá sirva ese comentario, lo tenía preparado. Brillante ese comentario para cerrar, para todas las startups que están aquí, que escuchen. Juan Cruz, ¿quieres decir algo para cerrar? Me querés matar porque te estoy rompiendo la agenda y acá el timer, y el timer está así. así. No, pero quería, fuera de agenda, quería hacer un comentario que estaba hablando con, no sé dónde está Esteban, estaba hablando recién cuando estábamos tomando un café antes de ingresar. Esta semana va a marcar un antes y un después en el desarrollo del ecosistema boliviano. Eso es Este cierto. evento va a ser... Y yo le dije a Álvaro, que tampoco lo veo, que le iba a robar una frase de él, y acá estoy, Álvaro, robándote la frase. Bolivia es imparable. Sí, sí. Esto es imparable. Gracias. Gracias a los cuatro panelistas. Muchísimas gracias a todos, gracias por este tiempo maravilloso, por esas valiosas experiencias, por esos mensajes. Ahí va, por favor, acompáñenos para tomar una fotito del grupo.